Hola y bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Daniel Sepúlveda y como pueden ver aquí en el título, el día de hoy les traigo una nueva entrevista. Así es, compañeros lectores, el día de hoy les traigo un nuevo episodio de estas conversaciones literarias. En este caso voy a estar platicando con Víctor Astudillo, el escritor de este libro llamado Inteligencia Artificial explicada a mi abuelita. Pero antes de ir a la entrevista quiero presentarles al autor, y es que Víctor Astudillo nació en la ciudad de Cali, Colombia. Él es un economista con una maestría en inteligencia artificial e innovación que desarrolló en colaboración con Microsoft. Y tras una trayectoria en cargos de liderazgo en una multinacional tecnológica y en varios emprendimientos propios, decidió acercar la inteligencia artificial al público general con un enfoque simple y humano. Inspirado por el reto de explicarle la inteligencia artificial a su abuelita de más de 90 años, Víctor creó un puente entre la tecnología y la vida cotidiana. Con este libro demuestra que no se necesita ser experto para comprender y aprovechar esta herramienta que ya transforma el mundo. Sin más preámbulos, ¿qué les parece si nos vamos a la entrevista? Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido por aquí al canal. ¿Qué tal todo por allí? Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Todo bien por acá, gracias a Dios. Bueno, perfecto, Víctor. Pues nada, yo quisiera comenzar esta conversación platicando acerca de cómo fue tu primer acercamiento con la inteligencia artificial. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que tuviste con esta tecnología? Pues, sabes, yo empecé, creo que como la mayoría, cuando esta vaina se popularizó y se magnificó, que fue en enero del 2023, cuando se volvió ChatGPT de dominio público, pues que todos podemos acceder a ellas y interactuar con la inteligencia artificial de forma natural, o sea, con el idioma que tú dominas. Pues eso cambió todo, porque antes de ese punto no es que no existiera la inteligencia artificial, solo que había que saber de programación para poder interactuar con ella. Entonces, cuando empieza ChatGPT en 2023, es cuando de forma masificada a nivel mundial podemos ya entrar de lleno, y ahí empecé yo. Yo empecé en ese momento, pero yo encontré una fascinación por este tema que no sé cómo explicarte, casi a nivel obsesivo. Yo empecé a aprender a interactuar todo el tiempo. Estaba interactuando con la IA, no solo con ChatGPT, sino con otras. Y ahí empezó mi curva de aprendizaje muy aceleradamente, y empecé ya después a ponerme más serio, a entrar en cursos, talleres, diplomados, millones de videos en YouTube, hasta llegar al punto ya de formalizarlo y entrar a una maestría de inteligencia artificial. ¿Y por qué un libro para tu abuelita? ¿Cuál es esa razón por la que decidiste enfocar este libro sobre inteligencia artificial en a este público en específico? Bueno, cuando llegó el punto donde yo ya había adquirido mucho conocimiento y que me di cuenta que la gente de mi entorno, familiares, amigos, colegas, no habían todavía, no se habían adentrado en este mundo. A duras penas de pronto tenían una cuentica de ChatGPT, le preguntaban una que otra cosa, pero no se lo habían tomado en serio. Me di cuenta que eso era a mi alrededor, casi todo el mundo estaba así. Yo dije, no, esto llegó a cambiar el mundo. Aparte, Colombia es un país que está en vía de desarrollo, y va a ser una competencia más aguda en los próximos años, y Colombia necesita salir a competir, no nos podemos quedar atrás. Entonces me puse a investigar y bueno, yo dije, ¿cómo divulgo lo que sé con la gente? Aparte ya tenía no solamente la teoría de los cursos, los diplomados, la maestría, sino que también tenía la práctica, porque había lanzado con mi esposa en ese momento 2 emprendimientos con inteligencia artificial que ya estaban a flote. Entonces yo ya sabía, tenía muchas herramientas para enseñarle a la gente. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Será que hago un canal de YouTube donde enseño? Pero pues de eso ya había mucho. ¿Será que hago un curso? Preparo un curso, lo diseño y lo monto en una plataforma, pero también había mucho. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver la literatura. Y me fui a la literatura y no encontré ni un solo libro en Colombia de inteligencia artificial para principiantes. Lo que vi es para gente ya más avanzada, gente que ya conocía el tema y que ya necesitaba nivel intermedio avanzado, y no había nada para principiantes. Entonces yo dije, aquí está la oportunidad que quería, sobre todo porque hay mucha gente que se siente rezagada, no solamente de la inteligencia artificial, sino de la tecnología en sí, como por ejemplo mis papás. Mi mamá no sabe encender un computador, mi papá sí sabe,
pero lo enciende para mirar el correo electrónico, no sabe hacer mucho más allá de eso, y ellos también necesitan conocer sobre inteligencia artificial, aunque no la pongan en práctica, pero también necesitan saberlo para saber hacia dónde tiende el mundo, saber cómo no caer en estafas eh, en trampas que crean algunas personas malintencionadas con la inteligencia artificial. Entonces tiene que saber navegar en este mundo. Entonces, para todo el público general que está en el nivel principiante, escribí el libro. Y ya lo del título fue porque yo desde chiquitico he dicho esa frase de te lo voy a explicar como si fueras mi abuelita, o cuando alguien me está explicando algo a mí que no estoy entendiendo, le digo, por favor, explícamelo como si fuera tu abuelita. Es algo natural que he dicho toda la vida, así como cuando los colombianos decimos, te lo voy a explicar con plastilina. Entonces, sabes, Daniel, el título vino como de forma muy natural, no lo tuve que pensar mucho y ahí empezó. Y la inteligencia artificial se ha vuelto muy popular desde hace unos 2 o 3 años aproximadamente, pero nosotros ya estábamos interactuando con ella desde hace mucho tiempo. No sé si tienes por allí en la mente algunos ejemplos de cómo nosotros sin saber ya estábamos interactuando con la inteligencia artificial en nuestro día a día. Claro, eso que estás llamando se llama la inteligencia artificial tradicional. La que ahorita es más popularizada es la inteligencia artificial generativa. La generativa es la que crea cosas nuevas, cosas que no existían, aparecen, ya sea texto, imágenes, video, aplicaciones, etc. Pero la de antes de 2023, es la tradicional. Que, por ejemplo, cuando entrabas a YouTube o a Netflix, que te empieza a sugerir el próximo video para ver, la próxima película, la próxima serie, ahí había una inteligencia artificial tradicional funcionando que tomaba tus gustos, los programas, series, videos que has visto antes, y no solamente eso, sino también los gustos de personas similares a vos, de la misma edad, tal vez la misma región, el mismo nivel educativo, y empieza a hacerte sugerencias. Y te das cuenta que muchas de esas sugerencias te llaman la atención, porque hacen un buen trabajo en aprender. O desbloqueando el celular. Cuando tú le pones el botoncito de desbloquear, tu cámara empieza a analizarte y te desbloquea. Ahí hay una inteligencia artificial tradicional funcionando que ha sido alimentada con millones y millones de rostros y después empieza a reconocer tu rostro día tras día y empieza a volverse mejor para identificarlo. Entonces, esos son algunos ejemplos que te puedo dar de la inteligencia artificial tradicional antes a la generativa. Y en el ámbito personal, además de las razones profesionales o laborales, ¿por qué en el ámbito personal deberíamos usar la inteligencia artificial o qué usos le podríamos encontrar? Más que todo, precisamente porque a este grupo de personas que ya nos mencionabas en un par de preguntas anteriores, que quieren empezar a usarla, pero no saben en qué casos de uso lo pueden hacer o cómo le pueden sacar provecho en su día a día. ¿Cuáles son esos usos básicos que le podríamos empezar a tener a plataformas de IA como Gemini o ChatGPT? Bueno, de hecho, no sé si ya existe algún estudio que nos diga números de cuáles son los usos que se le dan, o no conozco, no me he metido a ver ninguno, pero yo a modo personal, por lo que he observado, creo que la mayoría de gente lo usa para cosas personales, o la mayoría del tiempo que usa IA es para cosas personales. Con mi propia experiencia te puedo decir, yo empecé preguntándole cosas como dame una receta de cocina con estos ingredientes que tengo, ¿sí? O quiero profundizar sobre este tema que quiero entender a modo personal. Eh, por ejemplo, la crianza de mis hijas, ¿sí? Por ejemplo, cuando están entrando los terribles dos, dame consejos de, sí, ese tipo de cosas personales. Después ya empecé a montar emprendimientos. Con mi esposa montamos una marca de flashcards, de tarjetas didácticas para niños. Vimos un nicho, una buena oportunidad que la misma IA nos sugirió porque hicimos un brainstorming de ideas de negocio que tuvieran alta demanda y muy poca oferta. Y entre todas esas ideas nos sugirió esa, nos encantó y empezamos a desarrollar con IA ese tipo de temas. Después entramos a hacer música también. Mi mamá, por ejemplo, la usa para que le dé diseños. A ella le gusta mucho el tema de costura, para que le dé diseños va a ser un pantalón, una blusa. Entonces, cantidad de ejemplos que te puedes encontrar. Y si hay una persona que está escuchando esta entrevista y dice, no, pero es que no se me ocurre nada, puede decirle eso a la IA. Puede decirle, mira, quisiera interactuar contigo, ChatGPT, pero no sé qué puedes hacer por mí. Dame una lista de cosas que puedes hacer por mí y te va a sorprender. Te va a dar 20 cosas y va a decir, ay, yo quiero que haga eso por mí. Y ahí empieza la interacción para temas personales.
En este tiempo supongo que también has escuchado muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial y muchos miedos también que han empezado a surgir conforme esta tecnología se ha empezado a hacer popular. ¿Cuál es ese mito que más has escuchado y que tú más consideras que sea falso, tal vez, y que quisieras también compartir con la audiencia? Uy, hay varios, pero bueno, si tengo que escoger uno, definitivamente es el que hay muchas personas que caen en eso, y es que piensan que la IA piensa y razona, o sea, que puede tomar decisiones autónomas, que es como nosotros, y no, da la sensación de que es así. Por eso es que nos llama tanto la atención, porque parece que fuera un ser humano, parece que piensa, parece que razona y lo hace muy bien, pero no. Todo es un modelo estadístico y matemático detrás de cada respuesta, detrás de cada interacción, existe es pura estadística. La IA llena los espacios con lo que cree que estadísticamente es más probable, ¿sí? Y así va llenando. Por eso también alucina, porque a veces la embarra y no dice lo que es o no dice algo que es falso. Entonces, y eso hay que divulgarlo con todo el mundo. Hay que tener claro que estás hablando con un robot que por más convincente que suene, no piensa, no razona, no tiene sentimientos, no tiene deseos, no es malo ni bueno, es sencillamente una herramienta. Y si tenemos eso claro, podemos evitar que muchas personas caigan en algunos riesgos de la IA, y es empezar a reemplazar las relaciones humanas con una IA o empezar a delegarle decisiones importantes de vida a un algoritmo. Y eso pues no está bien, eso tiene que quedar en manos de nosotros. Un poco relacionado a eso, o bueno, tu respuesta me acordó sobre una noticia que escuché hace un par de semanas sobre Moldbook, supongo que ya la habrás escuchado, que es esta red social para agentes de inteligencia artificial, en Ah, por donde ahí entre ellos escucharlo. mismos han empezado a interactuar e incluso, según dicen, han creado su propia religión y todo lo demás. ¿Tú has visto sobre eso? ¿Qué opinas al respecto? He visto poquito porque el tema está muy reciente y no me he metido de lleno, pero alguien profetizó eso, dijo que eso va a ser el Internet muerto, que va a ser un Internet lleno de interacciones, redes sociales, pero a mil, posts por todo lado, fotografías de todo, pero no hay humanos detrás, son un montón de agentes interactuando y haciendo todo eso. Entonces, pues es un Internet gigantesco, pero muerto, porque en realidad no creo que nos esté generando valor agregado a los seres humanos, no nos está haciendo mejores personas, sino que está ahí haciendo nada, pero me queda la tarea de investigar más profundamente sobre esto y a ver si de pronto algo bueno le podemos sacar. Pues una parte importante del uso de estas plataformas de IA generativa es precisamente el prompt, que son las instrucciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que desarrolle la actividad que nosotros querramos que ejecute. ¿Qué se debe tener en cuenta para tener un buen prompt? Hay veces, obviamente, dependiendo de lo que uno necesita, pues el prompt debe ser más complejo o más básico, dependiendo del nivel de dificultad que uno quiera aplicarle. Pero, ¿cuáles serían esos elementos básicos que debe tener un prompt al momento de querer utilizar la inteligencia artificial? Bueno, excelente pregunta, Daniel. Esto nos da para hablar y hablar porque esto es una clase entera. No, una clase entera no, hay cursos enteros de ingeniería prompt. Para la persona que de pronto está escuchando este término por primera vez, ingeniería prompt puede sonar complicado, pero no lo es. Es sencillamente el arte y la ciencia de saber pedirle a la IA de cierta forma para obtener los mejores resultados posibles, ¿sí? Y como lo dijiste, dependiendo de cada escenario, hay formas más o menos recomendadas para hacerlo. Si yo necesito saber algo muy puntual, como por ejemplo, a ver, no sé, voy a viajar ahorita a Europa y necesito saber cómo está el clima, no sé, en Madrid. Yo le puedo preguntar directamente a la IA para el mes de febrero, marzo, cuáles son los rangos de temperatura que hay en el clima en Madrid. Así, lo puedo contar de forma muy puntual, sin muchas flores, sin muchos ejemplos, sin nada, y voy a obtener una respuesta satisfactoria. O, por ejemplo, dame una lista de los 10 ríos más grandes de Colombia. También, cosas puntuales, lo puedes preguntar así como lo solíamos preguntar a Google. Pero si, por ejemplo, yo necesito saber algo más elaborado, entonces ya puedo entrar en algo que se llama la estructura de un buen prompt, que es mencionar un ejemplo, mencionar el rol que quiero que tenga. Por ejemplo, le puedo decir, actúa como si fueras un profesor de historia, actúa como si fueras un profesor de matemática, actúa como si fueras un cocinero internacional, o actúa como si fueras un investigador privado o un abogado especialista en tal. Le doy un rol, le digo cuál es la tarea. Después de decirle cuál es la tarea, le digo cuál es el objetivo, o sea, el contexto de por qué estoy haciendo esto. Entre más contexto yo le dé,
la IA va a saber ubicar mi respuesta de forma más acertada y puedo terminar dándole un ejemplo o incluso un formato. Quiero que me lo des en viñetas, en lista de ítems, o quiero que me lo des con los títulos en negrita y el texto, no sé, sin negrita, o quiero que me lo des por párrafos, o quiero que, mejor dicho, formatos los que se me ocurran. Entonces, todo ese tipo de arandelas las puedo ir añadiendo o removiendo de acuerdo a lo que voy necesitando. Pero es, como te dije, ingeniería prompt son cursos enteros que duran muchas horas para uno empezar a usarlo para las interacciones con la IA. Una de las principales preocupaciones alrededor del tema de la inteligencia artificial es que va a eliminar muchos empleos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya abriste la puerta, la caja de Pandora, Daniel. El tema del empleo es un tema muy álgido, porque es que tal vez una de las preocupaciones más grandes que tenemos, ¿sí? Tanto si eres empleado como si eres empleador o independiente, a todos nos pega, ya sea positivo o negativamente. Para el tema de empleo nos podemos hablar aquí muchísimo tiempo. De hecho, hay debates que duran horas y horas hablando sobre este tema. Yo aquí te puedo dar mi visión de economista, ¿sí? Claramente nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero sí podemos tratar de ver o proyectar lo que nos va a pasar con la IA mirando el pasado. Cada vez que han habido avances tecnológicos bruscos que aumentan la productividad, ¿sí? Que hacen las cosas más rápido y más eficientes por medio de las máquinas o la automatización. La última fue el boom del Internet en el año 2000. Y tenemos muchos ejemplos en la historia, el ferrocarril, la máquina de vapor, muchas, no, incluso la industrialización, cuando antes pasábamos en el campo y pasamos a las industrias, también fue una revolución. Entonces, cada vez que hay un avance en la tecnología que aumenta la productividad, se pierden empleos, inevitablemente, ¿sí? Porque, pues entonces ya una máquina hace lo que hacía un humano de forma más rápida, más eficiente e incluso más barata en el largo plazo. Y muchos empleadores van a preferir, entonces, reemplazar al ser humano con una máquina. Otros de pronto dirán, no, entonces que la máquina haga lo que hacía ese empleado y a ese empleado lo pongo a hacer otra cosa de más valor. Pero habrán otros que sí despedirán gente. Así que en el corto plazo, inevitablemente, Daniel, y tristemente, sí se van a perder empleos. Ya lo estamos viendo, ya no tenemos que adivinar. Hay empleos masivos en muchas industrias, sobre todo, por ejemplo, de servicio al cliente, cosas que son repetitivas, son automatizables, se están perdiendo empleos ahí. Pero hay una luz al final del túnel y eso también nos lo ha enseñado la historia. Cuando hay aumentos en productividad, entonces las empresas ya pueden hacer el trabajo más eficiente, más rápido y más barato por medio de una máquina. También se generan pues nuevas fortunas, nuevos mercados, nuevas necesidades que empiezan a demandar a los seres humanos para otro tipo de cosas. Y eso siempre ha pasado. Incluso también pasó después del Internet. Después del Internet, los carteros, los que iban de casa en casa llevando el sobrecito, la encomienda, después perdieron su empleo. Los carteros ya no se necesitaban porque ahora todo el mundo enviaba correo electrónico. Muchas personas perdieron su empleo, pero años después pudieron reintegrarse al mercado laboral, aprender nuevas habilidades. Y aquí nos va a pasar lo mismo. Más adelante, yo te digo más o menos 5 o 10 años, que podemos ya hablar de largo plazo, la misma economía se va a encargar de necesitar a esas personas en otros campos que tal vez en este momento no seamos capaces de ver. Podremos ver algunos, pero van a haber muchos más. Y la historia nos ha mostrado que en el largo plazo incluso se terminan creando más empleos de los que habían el día que empezó el avance en la tecnología. Así que va a ser una mala noticia en el corto plazo, pero más positiva con el pasar de los años, Daniel. Sí, claro, se podría esperar también esa transición, ¿no? De cómo se va a transformar el mercado laboral en ese momento. Y algo que también asocian mucho con la inteligencia artificial es precisamente la relación que hicieron con el surgimiento del Internet, ¿no? A finales de los 90, que sucedió esta burbuja del .com y muchas empresas, digamos que se estaba sobrevalorando el impacto del Internet, que a fin de cuentas sucedió porque el Internet se demoró un poquito más en dar los resultados que la gente esperaba. Y actualmente hay uno que otro temor que eso podría suceder también con la IA, que hay muchas empresas de inteligencia artificial que están siendo sobrevaloradas en los mercados y que están levantando miles de millones de dólares en inversión y que todavía no
no han sido rentables. ¿Tú crees que se puede presentar una burbuja de la inteligencia artificial o que tal vez estamos un poco más blindados ante ese tipo de situaciones? Es súper difícil saberlo, Daniel. Y la persona que te diga, estoy seguro que va a pasar esto, pues está vendiendo humo. La verdad es muy difícil saberlo, pero sí hay algo cierto, y es que, así como lo mencionaste, como pasó en el punto .com, hace 20 y pico de años, lo que estamos viendo con la IA es un retrato idéntico. O sea, se la están pasando las mismas cosas, se está cumpliendo el mismo patrón, así que podríamos esperar que tal vez sí. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Se dieron cuenta que el Internet era wow, era un boom para el mundo entero, iba a hacer las cosas más fácil, ibas a poder aprender cosas más rápido, ibas a poder comunicarte con alguien al otro lado del mundo rapidísimo, cosas que antes eran imposibles, bueno, no imposibles, eran más difíciles y eran caras. Entonces, cuando todo el mundo empezó a ver los beneficios y los beneficios y los beneficios, empieza la inversión y la inversión. Y pasa eso que en inglés se llama el hype. Y entonces es que ya las empresas, primero ya es muy difícil determinarles el valor de una empresa porque todavía no sabes cuantificar qué valor le va a generar los productos y servicios de esa empresa a la humanidad. Y todo está ocurriendo muy rápido, entonces la inversión es muy acelerada y llega al punto donde se estalla la burbuja, ¿sí? Pues eso pasó con el Internet. Se estalló la burbuja, personas que invirtieron en esas empresas, sobre todo al final, perdieron la plata, pero el Internet no se acabó. El Internet seguía generando valor, seguía solucionando cosas, seguía acercando a las personas y acelerando los procesos, y ahí se quedó. Y pues tú y yo estamos hablando en este momento gracias a que existe el Internet. Entonces, yo creo, ¿sí?, que podría pasar algo muy similar con la IA. Ahí está, la inversión está ya en el rango de los trillones de dólares. Es una cosa impresionante. Y tú sabes que en estos temas bursátiles, ya cuando la gente ya al último dice, yo soy el que más, el último que va a poner, ya no pone nadie más, ¡pum!, se estalla la burbuja. Pero eso no va a afectar el funcionamiento de la IA a futuro. Va a seguir generando valor, va a seguir existiendo y vamos a seguir necesitando aprender sobre esto para navegar en el mundo que se viene, porque ya estamos viviendo. Exacto. Ahí tal vez hay que ser un poco más precavidos al momento de querer invertir en este tipo de empresas, buscar tal vez una empresa que tenga mejor proyección o que esté un poquito más protegida, fundamentada, o al menos que tenga clientes más seguros y de pronto no confiar. Eh, Suena un poco mal, pero no confiar tampoco en estas empresas recién creadas, así de la nada, con IA, solo porque sí hay, vamos a invertir millones, sino ser un poco más precavidos. Yo creo que eso salvó a muchos de los inversionistas del .com en su época, que vieron esas empresas que tenían un poquito más de fundamento dentro de su estrategia, como que se veía que tenían un poco más de seguridad. De acuerdo. Otra cosa relacionada con la IA, que es muy llamativa y que ya está empezando a cambiar en el mundo, es que también, pues evidentemente como no existía, pues no había una legislación sobre este tema, ¿no? Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que hay una brecha en este tema regulatorio. Tú ya como experto, ¿qué crees que se debería considerar o si es necesario, por ejemplo, que en Colombia se empiece a legislar, cuáles crees que deberían ser esos primeros pasos para empezar a tener un mayor control sobre lo que se está realizando con la inteligencia artificial? Pues mira, en temas de regulación, Daniel, hay dos zonas del mundo que son los que más avanzados están. Uno es la Unión Europea y la otra es California. Ellos están creando las regulaciones para que nos rijamos bajo ellas con todo el tema de inteligencia artificial. Pero a pesar de que son los más avanzados, todavía están muy cortos respecto a la velocidad con la que ya está ocurriendo la IA. Por ejemplo, yo en este momento puedo clonar tu voz, ¿sí? eh, puedo ir a tu entrevista que vas a grabar ahorita, o los mensajes que me has enviado por WhatsApp, puedo clonar tu voz y cometer un fraude con ello. O llamar a tus familiares y decirles, ay, primo, tía, mamá, necesito esto. Y hay gente de mal corazón que lo está haciendo. No se debería permitir poder clonar una voz real. Uno podría clonar la voz de uno propia si lo necesito para algo, un podcast o algo así, pero yo no debería tener la capacidad de poder clonar la voz de otra persona sin su autorización. Y en ese momento se puede, ¿sí? Pero no debería poderse, ¿sí? Entonces, por eso te digo, este es un ejemplo que te doy para demostrar que lo que está ocurriendo en el mundo está más acelerado que lo que la regulación avanza. Y es un tema preocupante y por eso es que todos los ojos están puestos en eso.
yo soy de los que voto que tiene que salir una regulación muy robusta y muy rápido para poder controlar todos los peligros que están ocurriendo con la inteligencia artificial. Y actualmente hay cientos de herramientas de inteligencia artificial disponibles en la web. ¿Cuáles son las que tú más utilizas o cuál recomiendas usar más a los usuarios en su día a día? ¿O cuáles utilizas tú también diariamente en tus tareas? Mira, yo uso todas las populares y pago la suscripción de todas las populares, pues por mi trabajo, pero sabes que la respuesta a esta pregunta cambia dependiendo del tiempo. No sé si te has dado cuenta que cada vez sale un modelo más avanzado y Sí. en cuestión de 2 meses ya sale otro y lo supera, y a los 2 meses sale otro por acá y lo supera, y así se la pasa. Entonces, como que la idea de mi consejo es no casarse con una sola, sino probar muchas y tener el portafolio de muchas. Además, cada una es especialista en algo y ninguna es especialista en todo, ¿sí? Siempre hay algo que tienen cada IA que es mejor que las demás. Entonces uno debería como tener acceso a todas y conocerlas todas. Es una práctica muy saludable, se la recomiendo a todo el mundo. Yo uso ChatGPT, uso Gemini, uso en menor medida Grok, uso mucho Suno, uso Eleven Labs, uso Claude, Copilot, y muchas otras más. Eh, pero estamos en febrero del 2026. Recomendación muy personal, y esto es debatible. Cualquier persona puede decir, no, estoy en desacuerdo. En este momento, a modo general, Google está haciendo un mejor trabajo, ¿sí? Y Google no me está pagando a mí para decir esto, pero a modo personal, veo yo que está respondiendo mejor en cuestiones de texto, en cuestiones de imágenes o edición de imágenes con el Nano Banana, e incluso en video también están top 1 o top 2. Así que a febrero yo recomiendo mucho que usen Gemini de Google y todas las demás herramientas del ecosistema Google. Notebook LM es buenísima para aprender sobre temas nuevos o para estudiar, repasar, porque te pone las distintas formas en las que los seres humanos aprendemos. Hay unos más auditivos, otros más visuales, otros más de pregunta y respuesta. Todo el ecosistema Google es impresionantemente recomendable, ¿sí? Pero puede que en 2 meses yo te dé otra respuesta porque llega otro y saca cosas mejores. Tú sabes cómo es esta competencia. Exacto. Justo algo que hemos notado en la empresa es que hemos visto cómo Gemini ha mejorado mucho y ChatGPT ha desmejorado mucho, ¿no? Como que con el tiempo a algunas personas les ha tocado volver a hacer el prompt, volver a repetirle la instrucción a ChatGPT porque la instrucción simplemente no le está poniendo cuidado a lo que le decimos que haga, ¿cierto? Hace mal el ejercicio. Y aquí también puede haber un tip para las personas que están escuchando la entrevista y que trabajan con una empresa y que tengan el servidor de correos en Google, pues ustedes ya tienen Gemini Pro incluido. Entonces, entren a Gemini, aprovechen que ya la empresa tiene ese servidor de Google para los correos, así es como nosotros también empezamos a probar, porque nosotros teníamos GPT, empezamos a probar Gemini y también nos dimos cuenta que había mejorado muchísimo más en cuanto a resultados y respuestas y todo lo demás. Y aparte, pues con eso ya tienen acceso a todas las demás herramientas como Notebook y las demás que nos estaba mencionando también Víctor. Entonces pueden aprovechar y no tienen que invertir un peso porque ya está con lo que la empresa está pagando, entonces pueden aprovecharlo. Hace poco vi que Google sacó una funcionalidad para comenzar a automatizar cosas dentro del mismo ecosistema de Google, que creo que es como el Workspace Flow o algo así, que justo hace como 2 semanas fue que le vi como el nuevo logo. Me parece muy curioso. ¿Ese ya lo has utilizado? Tal vez eso reemplazaría o intentaría reemplazar ¿cómo es? N8N. N8N. N8N yo lo recomiendo mucho porque el hecho que sea gratuito no hace que sea menos bueno. De hecho, N8N es súper recomendado, buenísimo y es gratis, pero sé que Google sacó también su propia forma de automatizar. Yo no la he usado porque no he sentido la necesidad ahorita de automatizar algo. Lo que necesito ya lo tengo hecho. Así que a modo personal no te puedo dar una opinión de cómo es esta de Google versus N8N, pero sin duda las dos tienen que ser muy buenas para el fin.
que se quiere. Súper. Y bueno, Víctor, para finalizar, como este también es un canal literario y nos gusta hablar de libros, también te quería preguntar sobre 3 libros que te gustaría recomendar con las personas. Pueden ser de literatura o pueden ser de no ficción, o incluso del tema de tecnología que quisieras compartir. ¿Cuáles serían esos 3 libros que quisieras recomendar con la audiencia? Uy, me la pusiste difícil, Daniel, porque yo soy de los que me leo un libro y ya después se me olvida el título y ya con el tiempo me voy acordando de, este yo le hubiera dicho o este otro. Sin duda alguna, el primero es este, Inteligencia Así Artificial es. explicada a mi abuelita. Quiero aclarar que no es para la tercera edad este libro, sino para todo el mundo, o sea, para el estudiante, el adolescente, la ama de casa, el profesional, el trabajador, el emprendedor, el empresario, para todo el mundo es este libro, porque te van a servir muchas cosas de ahí para tu vida personal o para saber lo que está pasando a nivel global y para saber hacia dónde tiende el mundo y qué habilidades vas a querer, vas a requerir para poder sobrevivir en este mundo. Así que ese es el primero. Los otros dos, a ver, es que yo leo tantas cosas. Yo leo mucho, yo soy católico practicante, entonces leo Ujú. muchas cosas de fe. Cuando no estoy trabajando, estoy leyendo muchas cosas. Vidas de santos, por ejemplo, me ayudan mucho a nivel personal. Leo mucho también sobre historia de la iglesia, sobre apologética. También leo muchos libros de economía, eh, porque soy economista. Hay un libro que a mí me marcó desde la carrera y se llama Armas, Gérmenes y Acero. Ese libro Ok. nunca va a pasar de moda y nos explica, y con eso podemos entender muchas cosas aparte de eso, nos explica cómo, por qué los países ricos son ricos y por qué los países pobres son pobres. Y esto se remonta a miles de años atrás, incluso antes de Cristo. Ujú. Las condiciones que tenían las poblaciones en ese momento, cuando digamos empieza la carrera, eran unas diferencias muy pequeñas, pero esas diferencias pequeñas crean como un efecto mariposa que hace que hoy en día los países ricos sean ricos y los pobres sean pobres. Eso me marcó mucho porque no solamente se explica a nivel macroeconómico, sino que también lo puedes mirar a nivel transversal para muchas otras cosas en la vida. Así como pequeñitos cambios ahorita pueden significar cambios muy grandes a futuro. Entonces, ese lo recomiendo. Lo repito, se llama Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond. El otro libro que recomiendo, hay un par, pero el otro que recomiendo es El hombre más rico de Babilonia. Creo que el tema de finanzas personales es muy importante en la vida de todas las personas y tenemos que aprender por lo menos los principios básicos para que no tengamos traspiés en nuestras finanzas personales, en nuestra vida financiera. Ese libro es maravilloso. Y el otro libro que me marcó mucho también mi adolescencia y que me sirvió mucho es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es buenísimo para temas de desarrollo personal y autoayuda. Excelente libro. Buenísimo. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. También aprovechando que estamos terminando la entrevista para que invites a los lectores a conocer tu libro. Bueno, no, gracias a vos, Daniel, por este espacio, por tus preguntas tan sabias y en el punto. No, a todos los lectores, mira, te recomiendo mucho Inteligencia Artificial explicada a mi abuelita. Este libro lo hice con mucho amor, pensando en todos aquellos que se sienten un poco abrumados o rezagados de la inteligencia artificial. Yo te prometo que cuando te leas este libro vas a pasar de cero hasta entenderla completamente. O bueno, tampoco voy a alardear tanto. No voy a decir completamente porque es como una camisa grande, pero vas a ser competente en esta era de la inteligencia artificial y vas a salir al mundo a saber buscar ya tu nicho y saber buscar lo que necesitas para tu carrera, tu trabajo a nivel personal, tu emprendimiento, etcétera. Así que te invito a que lo consigas. Está en todas las librerías, prácticamente todas las librerías del país. Si estás en otros países, también el libro está a punto de lanzarse en México. De hecho, ya lo están vendiendo online en México. También se viene en otros países más. Y próximamente se viene un libro muy parecido, que también es de inteligencia artificial para los colegios, ¿sí? Para aquellos Súper. adolescentes que están en los últimos años de colegio, con un lenguaje muy chévere en la jerga de ellos, con los ejemplos de ellos, haciendo alusiones con las series que ven, los videojuegos que juegan. Es muy interesante. Lo va a lanzar la editorial ahorita a finales de febrero o principios de marzo. Eh, Nice. y bueno, muchas gracias nuevamente, Daniel.
Si alguien quiere saber más sobre mí, me puede seguir en Instagram, en @iaconvictor, y aquí estoy a la orden.